Arqueología y etnohistoria de las tierras bajas de Bolivia. Las lomas altas del sureste de los Llanos de Mojos. La mayoría de las lomas, como se conocen localmente a los montículos cubiertos por monte, guarda restos de unos 1000 años de ocupación en su interior. Recién cuando son liberados de la vegetación se puede reconocer que estos montículos son los restos, lavados por las lluvias tropicales, de plataformas y pirámides truncas de tierra maciza. Algunos de estos edificios cubren varias hectáreas y las pirámides truncas más altas superan los 20 metros de altura. Por mucho tiempo se pensó que los antiguos habitantes de estas lomas construyeron las plataformas para protegerse de las inundaciones periódicas, comunes en los Llanos de Mojos. Sin embargo, las lomas altas se encuentran en una región que no se inunda ni en años con lluvias excepcionales, y faltan por completo en las regiones con mayor riesgo de inundación, como la del río Iruyañez. Por esto hemos postulado, que años atrás, que la lógica tenía que invertirse. Las lomas no fueron construidas como respuesta al peligro de posibles inundaciones, sino porque este peligro en los lugares donde fueron erigidas no existió nunca. En años recientes se ha demostrado la razón por la cual el área de la distribución de las lomas altas es más elevada. Durante el Holoceno Medio, ca. 2000 a.C., una ebullición del Río Grande formó albardones de hasta 3 metros con relación a la sabana. Además, el Río Grande depositó finos sedimentos en las llanuras inundadas. Entre paleocanales, lo que ha dado como resultado una topografía con relieve que mejora las condiciones de drenaje. La combinación de todos estos aspectos permite que los suelos en esta área tengan un mejor potencial agrícola. Lombardo et al. 2012-2013. Tales condiciones han permitido un asentamiento largo, estable y seguro en la región, de lo cual dan testimonio las aproximadamente 400 lomas que probablemente existen en el sureste de los Llanos de Mojos. Cada una de estas lomas tiene que ser vista como un poblado, en cuyo centro estaban las construcciones de tierra maciza. El tamaño de las lomas difiere considerablemente y es de suponer que esto sea el reflejo de diferencias de poder y de funciones sociopolíticas. En algunos casos esto parece más que evidente. La loma Cotoca, por ejemplo, ubicada a unos 4 kilómetros al este del pueblo Perotó, controla una área de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados. La plataforma en el centro del sitio cubre más de 10 hectáreas y sobre la misma se levanta una pirámide trunca de unos 20 metros de altura. De este centro con arquitectura monumental irradian canales y calzadas en todas las direcciones conectándolo con los sitios menores que supuestamente dependían de él. Otro ejemplo de un probable centro regional con una configuración casi idéntica es el sitio La Loma, figura 124, cuyo centro con arquitectura monumental abarca 19 hectáreas. El sitio está rodeado por 3 calzadas, la del medio encierra 75 hectáreas y la externa 300 hectáreas. Figura 124. El sitio La Loma cuenta con 3 terraplenes poligonales concéntricos y un foso ancho al interior de la primera calzada. El terraplén externo encierra 300 hectáreas. Fuente, gráfico, CAC, imagen de base, Google Earth. Estas inmensas áreas probablemente tuvieron múltiples usos, lo que dio lugar tanto a viviendas como a huertas, plazas y cementerios. De este sitio también irradian calzadas y canales que lo conectan con su entorno. Recientemente se tiene la certeza que los centros de estos sitios responden a una arquitectura. Los planos detallados de algunos de estos montículos permiten ver la estructura planificada de los sitios,
que se expresa en el ordenamiento de los cuerpos arquitectónicos, en patrones repetidos y en una orientación idéntica de edificios en sitios diferentes. Las características mencionadas se pueden apreciar de forma ejemplar en el plano de la Loma Salvatierra. Figura 125. El centro del sitio está ubicado en la ribera izquierda de un río desecado y el área central está conformada por una terraza artificial de 2 hectáreas de superficie que se eleva aproximadamente 1,5 metros sobre la planicie. Sobre esta terraza se elevan varias plataformas, la del noreste es la más alta, Montículo 1. Sobre esta última, que alcanza 7 metros de altura, se encuentran 3 plataformas bajas dispuestas en forma de U que delimitan una plaza abierta hacia el noroeste. El eje de este conjunto arquitectónico muestra una desviación aproximada de 30 hacia el oeste con respecto a los ejes cardinales. Esta orientación se repite no solamente en las otras construcciones del sitio, sino también en otros sitios y, como se verá a continuación con más detalle, en las tumbas. Sin duda, esta disposición está relacionada con alguna noción de la cosmovisión de los antiguos habitantes, de la cual, lamentablemente, no sabemos nada. A una distancia de aproximadamente 120 metros, el centro del montículo está rodeado por un terraplén poligonal, el cual podría haber cumplido una función defensiva, marcando el límite de lo que era el pueblo propiamente dicho. Podemos imaginarnos que todo su espacio interior era aprovechado, probablemente, tanto para viviendas como para huertas. Figura 125. Plano de la Loma Salvatierra y del área adyacente hacia el sur. El centro del sitio está conformado por una terraza artificial sobre la cual se construyeron las plataformas macizas, Mounds 1 y 2. Fuente, H. Prumers. Al sur del sitio se extiende una pampa grande y dentro de la misma se encuentran canales, pozos circulares y un terraplén que corta el paso del agua desde el sur. Todas estas obras de tierra parecen destinadas al manejo del agua captada en la pampa. El canal que corre del pozo circular asociado al terraplén en dirección al montículo podría haber servido para suministrar agua al sitio durante la estación seca. Sobre la gente que construyó estos pueblos, sus gustos culinarios, enfermedades, artes, ritos funerarios y otros detalles más. Tenemos datos de varias excavaciones. Los primeros resultaron de los estudios pioneros del barón Erland Nordenskjöld, quien en 1913 efectuó excavaciones en 3 lomas ubicadas en el antiguo camino entre Trinidad y Santa Cruz de la Sierra, Velarde, Ermark, Macicito. A esto se añadieron algunos datos de excavaciones limitadas hechas en diferentes lomas cerca de Trinidad por Víctor Bustos Santelices, 1976 B. Grande, y, posteriormente, la misión argentina de la Universidad de La Plata, compuesta por Bernardo Dougherty y Horacio Calandra, 1981-82, 1984. Los datos más completos, sin embargo, provienen de las excavaciones del proyecto Pavam en las lomas Mendoza y Salvatierra, ambas ubicadas unos 50 kilómetros al este de Trinidad, cerca del pueblo de Casarabe, Prumers, 2009. 2012. La pregunta más importante gira en torno a la cronología de estos sitios. Todos los fechados de radiocarbono disponibles indican que los sitios tuvieron una ocupación estable durante 1000 años, iniciada por el 400 después de Cristo y desaparecida alrededor del 1400 después de Cristo. Dougherty y Calandra, 1981-82, 1984, Prumers, 2013. Es importante resaltar el hecho de que varias lomas compartían la misma secuencia ocupacional, es decir que fueron ocupadas al mismo tiempo. Jaime Betancourt,
2012 c, lo que significa que esta área estuvo densamente poblada. El único caso de una ocupación anterior a la construcción de la loma podría ser la fase velarde inferior, aunque las evidencias no son del todo concluyentes. Lamentablemente, Nordenskjöld no dejó ningún mapa lo suficientemente preciso para poder ubicar la loma velarde y reestudiarla. Igualmente frustrante resultó un intento de revisar la colección de la loma velarde, que desde hace más de 100 años descansa en el Museo Etnográfico de Estocolmo. El museo negó el permiso en 2010 argumentando que el material se encontraba todavía embalado desde el último traslado del museo, hace 25 años. Jaime Betancourt, 2012 B grande. Todavía se desconoce la razón por la cual fueron abandonados estos pueblos unos 100 años antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, cuando llegaron los jesuitas a la región a finales del siglo XVII, habían dejado de existir y ningún montículo o loma se menciona en las crónicas. A lo largo de los 1000 años de su ocupación, las lomas han sido modificadas constantemente y así también cambiaron los gustos y costumbres de sus moradores. Un reflejo de esto son los cambios que se observan en la cerámica, que ha servido para proponer una cronología de 5 fases, figura 126. Los cambios, sin embargo, se dieron de forma constante pero no abrupta, y se mantuvo la misma tradición artesanal. Jaime Betancourt, 2004, 2012 c. El único cambio significante, cuyas causas se sigue investigando, parece haber ocurrido entre el 1000 y 1200 después de Cristo. En este tiempo suceden varias transformaciones simultáneas. Por ejemplo, se encuentran los primeros casos de entierros de niños en urnas. Algunos utensilios muy frecuentes en las fases anteriores dejan de ser utilizados y en la dieta se nota una disminución en el consumo del maíz. Además, aparece una cerámica finamente pintada, figura 127, cuyo uso posiblemente era restringido a eventos especiales. Cabe recalcar que sucedieron similares transformaciones en varios sitios de la cuenca amazónica, asociados todos ellos a lo que se conoce como la tradición polícroma. Se postula que este fenómeno, netamente amazónico, comienza en el siglo IV en la boca del Amazonas, en el siglo IX en la Amazonía central, a mediados del siglo II en el río Silomosi, hasta el siglo XIII, se habría expandido hacia el Alto Amazonas. Todavía no se puede precisar si este cambio indica un proceso de expansión demográfica y colonización de nuevas áreas o quizás solo la intensificación de relaciones de intercambio y comercio entre estas áreas. Neves, 2006. En la Amazonía, como en el resto de las tierras bajas, la mayor parte de la cultura material fue y está hecha de materiales perecederos. La mala preservación del material orgánico en la Amazonía limita a la arqueología a conocer un gran porcentaje de las características culturales de los antiguos habitantes, ya que todos los artefactos hechos de madera, cestería, cuero, plumas, algodón, cortezas y frutos desaparecen con el paso de los años. Un claro ejemplo son los restos de sus casas. A pesar de que se excavaron áreas relativamente amplias de 5 por 10 metros, los huecos de postes documentados constituyen evidencias aisladas que no permiten reconstruir la planta de una casa, lo que significa que las viviendas eran bastante grandes. Además, podemos suponer que tenían paredes de bareque revestidas con barro porque en las excavaciones se han encontrado fragmentos ladrillados del revoque. Algunos de los fragmentos del revoque aún conservaban impresiones de las ramas que habían formado parte de la armadura. De madera. Quizás las casas eran como las que describe en el año 1676 el padre del castillo, aunque su texto no aclara a cuál región de los llanos de Mojos se refiere. Asimismo saben hacer sus casas con harta curiosidad, las redondas según lo capaz de la materia,
pero son estas redondas donde duermen, más capaces y mejores que las del Perú, donde los indios caben con desahogo, 6 u 8 hamacas en cada una y a veces más. Formas estas con un pie derecho, no con pequeño artificio descansando sobre todas las maderas, que no me admiró poco cuando lo vi y no sabía el modo. Después la cubren con paja larga de un estado de mejor parecer que el licho, y con esta curiosidad cocinan en casas cuadradas sin embarrar, y aquí guardan sus comidas y en las redondas sus arreos y ropa, pero todo sin llave ni puerta. Las paredes son de caña, embarrada las redondas, las maderas menos los horcones y pies derechos de las gruesas de Guayaquil. Castillo, 1906, 1676, 319. Los análisis arqueobotánicos, Bruno, 2010, Dicao et al., 2012, y de isótopos en los huesos humanos revelaron que la dieta de los habitantes de la Loma Salvatierra estaba basada en plantas, especialmente maíz. Brumers et al., 2012, el consumo de carne era reducido, y aunque eran cazadores oportunistas, pues cazaban todo tipo de animales, los análisis arqueozoológicos revelaron una preferencia por la carne de ciervo, que llegó a constituir más del 80% de la carne consumida. Dries-Jutterer, 2012, 347. Los huesos de los ciervos eran utilizados con preferencia en la fabricación de puntas de flecha, agujas, adornos y otros utensilios. Figura 128. Culem, 2012. Muy estimada era también la carne del pato negro o pato criollo, Cairina moschata, y hay indicios para suponer que criaron esta ave. Del estudio de los restos óseos se sabe también que los individuos estaban bien alimentados y eran bastante altos. Algunos de los hombres superaron los 170 centímetros. Sin embargo, su esperanza de vida era baja. Más de la mitad había muerto antes de alcanzar los 20 años de edad y el 20% no sobrevivía en el primer año de vida. Tal mortalidad de preadultos podría parecer muy alta, sin embargo, es acorde con los datos que la ONU, Organización de las Naciones Unidas, publica para sociedades no urbanas preindustrializadas. Con personal Martin Trautmann, los cambios culturales, que ya se mencionaron arriba, se reflejan también en el patrón funerario. Los entierros más antiguos siempre están orientados conforme al eje central de las plataformas, o sea, el eje del cuerpo está desviado del eje norte-sur por unos 30 grados hacia el oeste. Después prevalecen los entierros orientados en un ángulo de 90 respecto a los entierros precedentes, y al final de la ocupación los niños son enterrados en urnas y muchos de los adultos sentados. Se encontraron entierros en todos los sectores de las lomas, pero en el caso de la Loma Salvatierra había una pequeña plataforma que aparentemente sirvió de cementerio. Figura 129. Unas 42 tumbas fueron descubiertas allí, la mayoría de ellas sin ofrendas. Destacada fue la tumba encontrada en el centro de la estructura a una profundidad de 3 metros, de un hombre de entre 35 y 40 años de edad, enterrado con sus atuendos personales. Figura 130. Sobre la frente reposaba un disco de cobre que había sido perforado con fuerza en 2 lugares opuestos del borde. En una de las perforaciones se ha podido detectar restos de un cordón. Además, en el reverso del disco se percibe en la capa de corrosión la impronta de una hoja, lo que podría indicar que el disco formaba parte de un tocado hecho de elementos vegetales. Otros 2 discos de cobre eran partes de orejeras que, al otro lado, lucían partes recortadas del caparazón de un armadillo. Figura 131. Una tembeta de amazonita fue encontrada en el lado derecho del cuello, hacia donde había resbalado. En el húmero izquierdo se encontró un conglomerado de conchas de caracol junto con chaquiras hechas de hueso. Es probable que se trate del contenido de una pequeña bolsa que no se ha conservado.
En la muñeca izquierda había una pulsera de 3 hileras compuesta de segmentos de hueso pulido, figura 130D. Además, el hombre tenía puesto collares de pequeñas cuentas blancas de hueso o caracol. En la parte central de uno de estos collares había 4 colmillos de jaguar, figura 130C. A otro se le había integrado una cuenta grande de sodalita. Una coloración circular rodeaba la zona de las rodillas, figura 130, que estaban hundidas por debajo del eje del cuerpo. Esto indica que se había depositado por debajo de las rodillas una canasta con ofrendas elaboradas con materiales orgánicos, igualmente desvanecidos. Brumers, 2013. Indudablemente, la ubicación central de la tumba, su profundidad descomunal y los adornos personales del muerto son indicios del estatus prominente que el personaje habría tenido en la sociedad. Mientras que durante los últimos 3 siglos de su ocupación las lomas del sureste de los llanos de Mojos seguían creciendo antes de ser abandonadas. En la región de Baures y de Litenes portadores de una cultura diferente vivían en pueblos rodeados por zanjas. De estos tratarán los párrafos siguientes. Figura 126. Cronología cerámica de la Loma Salvatierra. Fuente, C. Jaimes Betancourt. Figura 127. Cerámica finamente pintada correspondiente a la fase 4 de la Loma Salvatierra. Museo Etnoarqueológico Kenneth Lee, Trinidad. Fuente, C. Jaimes Betancourt. Figura 128. Artefactos de hueso encontrados en la Loma Salvatierra, actualmente depositados en el Museo de Etnografía y Folclor, La Paz. Fuente, H. Brumers. Figura 129. Vista del Montículo 2 de la Loma Salvatierra desde el norte. Fuente, H. Brumers. Figura 130. Entierro de un hombre de estatus elevado encontrado en el centro del Montículo 2 de la Loma Salvatierra. Fuente, H. Brumers. Figura 131. Orejera derecha del entierro de la figura 130, después de su restauración. Fuente, H. P. Wittersheim.